Muchos de nosotros criminólogos hemos intentado averiguar de dónde es que vienen todas estas motivaciones o factores que impulsan a las personas a cometer delitos. Constantemente se ha debatido si los delincuentes nacen, se hacen, o si es una combinación de estos dos factores, o si existen factores terciarios. Siempre ha habido un debate. Sabemos que existen varios factores que influencian al comportamiento delictivo de las personas, pero esto no le quedaba muy claro a los investigadores del pasado. Hoy te voy a platicar de un curioso caso y experimento que se llevó a cabo, donde se separaron a trillizos. Y no solamente una tercia de trillizos, sino muchas tercias y parejas, tanto de gemelos como de trillizos, para poder estudiar su comportamiento en diferentes circunstancias, tanto sociales, biológicas y ambientales. Por eso hoy te presento el caso de los trillizos. Esta es la historia de Robert Shafran, Eddie Gallant y David Kellman. Estos trillizos nacieron en Nueva York el 12 de julio de 1961. Estos tres hermanos se separaron al nacer. De hecho, los separaron a propósito para poder llevar a cabo un experimento, precisamente para poder encontrar la solución a este dilema de qué es lo que hace que una persona se comporte como se comporta. Si es que existen factores biológicos o si son los factores sociales los que influencian directamente el comportamiento de las personas. Y todo esto fue en secreto. Nadie conocía ni sabía sobre este experimento hasta que Robert Shafran fue a la universidad y muchos de sus compañeros lo confundieron con uno de sus hermanos que también estudiaba en esa universidad, Eddie Gallant. Ante esto, pues obviamente los dos compañeros o estos dos hermanos se buscaron en la universidad hasta que por fin se encontraron y descubrieron que precisamente eran hermanos gemelos. Inmediatamente la BBC fue a investigar y tuvo una entrevista con estos gemelos donde pues bueno, declararon cómo es que se sintieron sorprendidos, cómo es que ellos crecieron siendo hijos únicos en diferentes familias y resulta que tenían un hermano perdido. Hecha la entrevista, otra persona, David Kellman, se da cuenta de que no solamente son gemelos, sino que son trillizos, porque él también se parece a estos dos hermanos que salieron en televisión y que se encontraron después de muchísimos años. Los tres dijeron que era una montaña de emociones el cómo es que descubrieron que, de nuevo, de pasar a ser hijos únicos, resulta que tenían dos hermanos, que entre los tres eran trillizos. En sus primeros encuentros estos hermanos se comportaban como niños, ya que, bueno, no habían tenido una infancia juntos, habían vivido separados de forma inmediata, se hicieron historia en aquellos años. La historia de cómo tres hermanos idénticos biológicamente se volvieron a encontrar después de haber sido separados, sin siquiera saber la existencia uno del otro o del otro. Incluso aparecieron muchas películas, documentales y ellos actuaron en Madonna. Incluso se llegó a abrir un restaurante en Manhattan en 1980 llamado Triplets. Louis Wise fue el responsable de este oscuro experimento. Esta era una agencia de adopciones que hoy en día ya no existe y que precisamente asignó a cada uno de los bebés a diferentes familias para que el Child Development Center realizara investigaciones sobre su comportamiento, que más tarde se unió, más bien fusionó, con la organización Jewis Board, que era una agencia de servicio social. Peter Newman era el encargado psicoanalista de esta Child Development Center. Dato curioso, el psicoanalista encargado de este experimento también trabajó con la hija de Sigmund Freud y él era el que llevaba las entrevistas a cada una de las familias, que los padres adoptivos de estos hijos tampoco conocían el experimento. Ellos pensaban que las entrevistas eran parte del proceso de adopción, pero el verdadero objetivo, como ya les había mencionado, era determinar cómo es que la genética tiene influencia en el comportamiento de las personas. De igual manera, cómo es que la sociedad o el ambiente en el que se desarrolla el individuo afecta o influye directamente en la personalidad o comportamiento de las personas. Las familias adoptivas fueron seleccionadas por diferentes grupos socioeconómicos, donde a David Kellman lo pusieron en una familia de clase obrera, a Eddie lo pusieron en una clase media y por último Bobby terminó en una familia de clase alta. Como ya mencioné, los padres pues no sabían exactamente que este era un experimento, pero conocían la existencia de los demás hermanos. Sabían que el hijo que ellos habían adoptado tenía otros dos hermanos, pero desconocían el motivo por el cual no los habían adoptado a los tres o los habían más bien separado a los tres. Las entrevistas se llevaban de manera recurrente. El psicoanalista encargado, Newman, llevaba estudios y análisis constantes a las familias y al niño, o más bien a los niños, para poder ir midiendo todo este desarrollo de comportamiento. De hecho, cuando se descubrió que Neubauer, así se pronuncia, era el dirigente de este experimento, lo tacharon de cruel e incluso lo llegaron a comparar con los experimentos por tan crueles decisiones que había tomado. De hecho, uno de los niños, Shafran, le había asegurado a su madre que no le gustaba que estas personas, los psicoanalistas, le hicieran preguntas que lo incomodaban. Una vez que descubrió que tenía otros hermanos, recalcó el disgusto, la molestia y el enojo que tenía, además de la decepción y tristeza, de haber sido separado de sus otros dos hermanos. Pero curiosamente, una vez que estos tres hermanos se juntaron, su psique cambió completamente y cada uno de ellos tomó direcciones diferentes. Tanto Eddie como David habían pasado bastante tiempo en hospitales de salud mental. Robert
Robert estaba en libertad condicional después de haberse declarado culpable por cargos de asesinato a una mujer durante un robo en 1978. David, ante sus problemas de salud mental, declaró que todo había sido por una ansiedad de separación, que había sido culpa de aquellos que lo separaron, que sabían que esto iba a pasar y no hicieron nada. Se desconoce por qué, pero Gallagher se suicidó en los 90s. Existe un documental llamado Los Tres Desconocidos Idénticos que habla precisamente de este experimento que hoy te platico. Pero seguramente llevas todo el video escuchando esta historia y preguntándote, bueno, pero ¿qué ocurrió con el experimento? ¿Qué resultados dieron? Lamento decirte que el psicoanalista Neubauer murió en 2008 y dejó la información de todos los estudios, conclusiones, avances, escritos, documentación y todo lo relacionado con este experimento resguardados en los archivos de la Universidad de Yale, y estos tienen acceso restringido hasta 2065, por lo que después de todo lo que te conté, lamento decirte que nadie sabe los resultados de este experimento. Todo el mundo desconoce qué fue lo que sucedió con este estudio, cómo se desarrolló, cómo se llevó a cabo y a qué conclusiones se llegaron. En 2065 tendré 64, muy seguramente por allá lo sabré. Y si aún estamos en contacto, te lo traeré al canal. Pero dime exactamente qué te pareció este experimento o qué te parece toda esta historia. ¿Consideras esto como un experimento humano o inmoral? Y ojo, te recuerdo que no solamente estos tres fueron los únicos hermanos que fueron separados y estudiados. También existieron, o existen, más hermanos gemelos, trillizos, quién sabe si cuatrillizos, quién sabe si quintillizos, que fueron separados y fueron estudiados en aquellas épocas y quién sabe hoy en día también. Pero por lo menos lo que sabemos son de estos tres hermanos, cuya información desconocemos sobre el experimento y que no sabremos hasta 2065. Platícame tus opiniones, tus conclusiones sobre toda esta historia que te platico. Si tienes alguna duda o alguna recomendación para futuros temas o historias, quién sabe, para futuros videos, déjame en los comentarios y con mucho gusto te los traigo al canal. Sin nada más que decir, espero que te haya gustado el video de hoy. Tengas excelente día, excelente tarde y excelente noche. Lo que te digo en este video no es cuento, es cuanto.